Buenos días, hoy toca la segunda parte de esta sesión. Nos vamos a centrar en los dolores osteoarticulares. Comenzaremos con las artritis inflamatorias. Se considera artritis inflamatoria cualquier tipo de reacción inflamatoria de la sinovial que tienda a crear una destrucción en la articulación. Puede ser tanto de origen infeccioso como no infeccioso. Las infecciosas suceden por una colonización de un germen patógeno, mientras que las no infecciosas se agruparían en enfermedades reumáticas y microcristalinas. Dentro de las infecciosas, el diagnóstico inicial sería un diagnóstico clínico. Tendremos que ver un paciente con un dolor importante en el hombro, se puede ver un aumento de temperatura en esa articulación, impotencia funcional y en algún caso incluso tumefacción y eritema en esa región. Inicialmente deberíamos de solicitar una analítica en la cual haya hemograma con un recuento leucocitario que tendrá que mostrar una desviación izquierda, PCR, velocidad de sedimentación que estarán elevadas. Es importante, de hecho en el diagnóstico es de lo más importante, el estudio del líquido sinovial. Tendremos que hacer una artrocentesis y ver cómo es ese líquido. Lo normal es que nos haga un líquido turbio, opaco. Al hacer un recuento celular, tiene un recuento celular elevado, más de 50.000 células, con un 75-85% de polimorfonucleares para la mayoría de los patógenos. Tendrá la glucosa baja, aproximadamente menos del 50% del nivel de glucosa en sangre, y una LDH elevada. Además, mandaremos parte de esta muestra a cultivar. Podemos apoyarnos también en una serie de pruebas de imagen, como son la radiografía, la ecografía, y resonancia magnética, buscando algún foco infeccioso, algún acceso, y una gammagrafía. Esto ya en un estadio final, en el caso de que no estemos seguros realmente del diagnóstico de infección. El tratamiento, inicialmente pondremos una antibioterapia empírica, siempre después de haber tomado muestras de líquido sinovial. Posteriormente deberíamos realizar un lavado quirúrgico, una limpieza articular, bien sea mediante artrocentesis repetidas o bien en quirófano mediante artroscopia. Posteriormente, ya una vez tengamos los resultados de los cultivos, haremos una antibioterapia específica ya dirigida al germen patógeno causante del cuadro y finalmente mandaremos al paciente a rehabilitación para que recupere toda la movilidad. Dentro de las no infecciosas, el diagnóstico clínico nos lo dará la anamnesis del paciente, la historia. Suelen ser pacientes que han tenido procesos anteriores, bien sea por su enfermedad reumática de base o bien si es una enfermedad microcristalina. En este punto hay que decir que realmente el hombro no es de las articulaciones más afectadas ni por patología microcristalina ni por enfermedades reumáticas, pero que sí sucede. Solicitaremos una analítica con los parámetros que hemos dicho anteriormente y además marcadores específicos para la patología que sospechemos. Por ejemplo, si sospechamos una artritis reumatoide, pediremos unos anticuerpos citrulinados. Tendremos que hacer un estudio del líquido sinovial de la misma manera que hemos hecho anteriormente. En el caso de las microcristalinas, ahí ya nos va a dar prácticamente el diagnóstico porque vamos a ver los microcristales, la forma y la biorefringencia que tiene y eso muchas veces ya es suficiente. En el caso de que tengamos dudas, podremos solicitar pruebas de imagen, las que hemos dicho anteriormente, radiografía, ecografía, resonancia. El tratamiento irá encaminado a la patología que se nos presente, a la patología específica, por eso tendremos que poner un tratamiento específico, bien sea una enfermedad reumática o bien sea una microcristalina. Dentro de lo que nos incumbe a nosotros como traumatólogos, tendremos que tener al paciente con una analgesia suficiente, valorar si es necesario realizar una infiltración o no y procurar que la reincorporación del paciente sea lo antes posible, enviándole a rehabilitación. Como opciones quirúrgicas se nos presenta una limpieza articular que puede ser artroscópica y finalmente, si es una articulación que ya está muy desestructurada, tendríamos que plantear al paciente la posibilidad de una artroplastia o bien en un estadio final en el que no se pueda realizar artroplastia de artrodesis. Este sería el algoritmo de este tipo de artropatías. En el diagnóstico lo básico va a ser el estudio del líquido sinovial y luego se divide entre la patología infecciosa y la no infecciosa. Para el tratamiento de la infecciosa es importante el punto de la limpieza articular y luego ya una antibioterapia dirigida. Y para la no infecciosa, el tratamiento específico de la patología. Dentro del bloque de artrosis, que hay que conocer que la artrosis es una patología
que causa mucho dolor e limitación funcional dentro de este grupo de pacientes. El hombro no es de las articulaciones más afectadas porque suele afectar más a articulaciones de carga y pequeñas articulaciones, pero sí se puede dar sobre todo una artrosis secundaria. Suele ser una artrosis postraumática tras una fractura, bien por implantes aberrantes o por artropatía del manguito rotador, como vimos el otro día. El diagnóstico será un diagnóstico inicialmente clínico, dolor y limitación de la movilidad. Nos tendremos que apoyar también en un diagnóstico radiológico, en el cual vamos a ver una radiografía que se presentará, como vemos en las imágenes, un pinzamiento articular, disminución del espacio de articulación, esclerosis subcondral, osteofitosis y se pueden ver también quistes óseos. El tratamiento irá encaminado inicialmente a control del dolor. Será un tratamiento médico. Un paciente que presente un dolor leve, le recetaremos solamente paracetamol o una INE para controlar el dolor. Si con eso se controla, nos quedaremos ahí. Si es un dolor más intenso, podemos asociar a la INE o el paracetamol un opioide menor. También se pueden intentar realizar infiltraciones de viscosuplementación con ácido hialurónico, y hay un grupo de fármacos más o menos recientes, los ISADOA, que son fármacos que se dice que modifican el curso de la enfermedad, es decir, que impiden que avance más la artrosis, como por ejemplo el condroitin sulfato, aunque tampoco hay actualmente muchos estudios que lo corroboren. Como tratamiento quirúrgico solamente lo haremos en caso de que el paciente tenga un dolor intenso. Le podemos proponer inicialmente una artroscopia para realizar un desbridamiento, una limpieza de esa articulación, y seguido de esto, en el caso de que el paciente no tenga mejoría, ya se le puede proponer una artroplastia. El algoritmo, un resumen, sería más o menos esto. La artrosis, el diagnóstico, nos tenemos que apoyar tanto en la clínica como en la radiografía. Es importante este punto porque hay veces que radiológicamente vemos articulaciones muy afectadas y que después el paciente no cuenta tanto dolor y no tiene tanta limitación. En ese punto tampoco tendríamos que llegar a meterle a quirófano. El tratamiento será inicialmente médico y posteriormente, en el caso de que no haya mejoría, un tratamiento quirúrgico. Dentro del síndrome de distrofia regional compleja, hay que tener en cuenta que es un síndrome que suele suceder más frecuentemente en miembros superiores. El diagnóstico va a ser clínico, en este caso sí, y tenemos que seguir los criterios de Budapest, que se impusieron en el año 2010. Son los que tenemos ahí al lado. Hay que cumplir los 4 puntos. El primer punto es que el paciente presente un dolor continuo y desproporcionado en relación al evento que lo desencadena. El segundo punto es que tenga un síntoma de al menos 3 de los 4 grupos que se presentan ahí, que son sensoriales, con hiperestesia o alodinia, vasomotores, que tengan un aumento de temperatura, cambio de color en la piel, sudomotores, un aumento de sudoración en la región afectada, y tróficos, que veamos una disminución del movimiento, disminución motora. Lo mismo, tiene que cumplir un signo de 2 de los 4 que hay, son los mismos que para los síntomas. Y el último punto es que no haya ningún otro diagnóstico que nos explique este cuadro. Como pruebas complementarias podemos solicitar una radiografía o una gamografía. En la radiografía vamos a ver una osteoporosis punteada en la región afectada. El tratamiento inicialmente va a ser un tratamiento farmacológico. Se puede dar calcitonina, bifosfonatos, quelantes de radicales libres, como por ejemplo la vitamina C, que tengo entendido que dentro de poco haremos un estudio en este centro, y control analgésico para ese tipo de pacientes, que irá desde AINES hasta opioides menores. Podemos probar, si el paciente no mejora, con un tratamiento ortopédico, una inmovilización, aunque tampoco es muy recomendable, sobre todo en el hombro, para impedir otra serie de cuadros, como vimos anteriormente. Y finalmente, en el caso de que no haya mejoría, se puede proponer un bloqueo anestésico o incluso una neuromodulación de esta región. Siguiente cuadro sería la osteonecrosis. En este punto, debemos conocer que se puede diagnosticar tanto precoz como tardíamente. Para el diagnóstico precoz nos tendremos que apoyar tanto en la gamografía como en una resonancia magnética. La mayoría de las ocasiones el diagnóstico precoz también nos lo va a indicar la historia clínica del paciente. Suele ser un paciente que ha tenido una fractura previa con afectación de la vascularización de la cabeza del húmero y finalmente acaba dando un cuadro de este tipo. Hay otro gran grupo que son desconocidas, la etiología desconocida. Para el diagnóstico tardío
vamos a necesitar solamente una radiografía en la cual vamos a ver cambios típicos de la osteonecrosis, como por ejemplo el colapso de la cabeza humeral. El tratamiento inicial, sobre todo cuando hagamos un diagnóstico precoz, va a ir encaminado a un paciente que tenga reposo, y las perforaciones, depende de los autores, las recomiendan o no. Realmente no hay un estudio que muestre evidencias claras de que realizar microperforaciones en una cabeza con osteonecrosis muestre mejoría. En el caso de que encontremos cuerpos libres en la articulación, si es un cuerpo libre pequeño, lo que tenemos que hacer es una excisión, entrar vía artroscópica y sacarlo. Y si vemos que es un cuerpo libre grande, se puede intentar una fijación del mismo. Como tratamiento para las osteonecrosis que se diagnostican de una manera tardía, se presenta la artroplastia, ya que es una cabeza que está muy desestructurada y una articulación que no va a ser viable de otra manera. El algoritmo sería este. Dentro de la osteonecrosis, yendo por la rama de un diagnóstico precoz, nos tendremos que apoyar en la clínica y en la gamografía, y el tratamiento será tanto reposo como extracción o fijación de los cuerpos libres que nos encontramos en la articulación. Y dentro de las tardías, el diagnóstico va a ser radiológico, aparte de la clínica, y el tratamiento ya será quirúrgico, proponiendo una artroplastia. Finalmente, el último grupo será el de la patología tumoral. La patología tumoral nos puede servir tanto para la parte ósea como para la de partes blandas. Lo más importante de este punto va a ser la sospecha clínica. Vamos a encontrar un paciente generalmente joven, con un dolor en la región del hombro, normalmente que no tiene relación con ningún traumatismo, o al menos con un traumatismo que no debería de causar el dolor que tiene el paciente. Nos va a contar con un dolor intenso, con una sensación de pesadez. En algún caso podemos encontrar esta tumefacción en la región del hombro, con hipotesia funcional tanto por el dolor como, depende de cuál sea el tipo de tumor, como por una compresión nerviosa. Y si es un estado avanzado de la tumoración, puede tener una afectación del estado general. En este punto, una vez tengamos la sospecha clínica, debemos solicitar pruebas de laboratorio. Lo que se llama el Big Ten son una serie de parámetros que tenemos que comprobar. Dentro de este grupo estaría un hemograma básico con recuento leucocitario, pediremos PCR, velocidad de sedimentación, fosfatasa ácida y fosfatasa alcalina, pensando en una posible metástasis, calcio y fósforo para saber si es un tumor osteoformador, una inmunohistoquímica y citometría de flujo. Como pruebas de imagen, tendremos que estudiar tanto el tumor en la localización que tengamos, en este caso el hombro, como un estudio de extensión. Dentro de las pruebas de imagen que tendremos que pedir es una radiografía de la región afectada, con TAC y resonancia magnética, dependiendo si es un tumor óseo o de partes blandas. Y posteriormente ya estudio de extensión, un TAC toracoabdominopélvico para encontrar si es una metástasis el tumor de origen, y si no es una metástasis, saber si ese tumor ha metastatizado a alguna otra región, una gamografía o un SPECT. En este punto, lo aconsejado, ya tenemos el tumor estudiado, sería remitirlo al especialista en tumores, para que sea él el que realice la biopsia, que sería el siguiente punto diagnóstico, ya que posteriormente él va a ser el que lo va a tratar, y es importante saber que sepa él cómo ha hecho la biopsia, porque en el tratamiento posiblemente tenga que llevarse el trazo de entrada. Para el tratamiento, vuelvo a repetir, hay que remitir al especialista. No deberíamos encaminarnos nosotros, si no somos especialistas en tumores, e intentar resecar un tumor de este tipo. En el caso de que encontremos un tumor benigno, como línea general de tratamiento, podemos intentar un tratamiento conservador, con observación, o bien, si el paciente está muy molesto, tiene sintomatología dolorosa, le proponemos un tratamiento quirúrgico. En algún caso podemos evitar la cirugía y con quimio radioterapia se puede llevar también un tratamiento de un tumor benigno. En el caso de que sea un tumor maligno, como línea general deberíamos realizar una cirugía normalmente agresiva y ayudarnos o no, según el tumor, de coadyuvantes o neoadyuvantes, que serán radioterapia o quimioterapia. El algoritmo sería el que está más abajo. Debemos de sospechar la patología tumoral, es el punto más importante, y hacer una correcta anamnesis de este tipo de paciente. Posteriormente ya haremos el estudio, que va a incluir las pruebas de laboratorio, las pruebas de imagen y el estudio de extensión. Aquí deberíamos de remitirlo al especialista para que realice la biopsia y finalmente el tratamiento. Y hasta aquí ya esta parte.